Tras varios intentos fallidos, finalmente se logró cierto consenso y se presentó el viernes una guía para docentes para abordar el tema de la educación sexual a nivel de primaria, desde inicial hasta sexto año. Para hablar con uno de los redactores de esta guía, de este manual para docentes, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Enrique Cal, quien es profesor de educación física. Desde hace más de 30 años se desempeña como docente del Centro de Formación y Estudios del INAU, es profesor de un liceo de Montevideo y también es desde hace 10 años un operador social de la organización no gubernamental Gurises Unidos, que fue una de las organizaciones encargadas de realizar este manual, que me imagino que debe haber llevado mucho tiempo, ¿no? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias, buenas noches. ¿Cuánto llevó realizar esta guía? Mira, la guía se inicia con un llamado de la cooperación internacional, de UNFPA, que en acuerdo con el Consejo de Educación Primaria llaman a organizaciones de la sociedad civil a escribir, a presentarse con propuestas y bueno, Gurises Unidos presenta una propuesta, obtiene el llamado y en realidad la guía se inscribió en un proceso de unos 6 u 8 meses con un equipo que integrábamos 3 personas, la psicóloga Gabriela Bentancor y la maestra Patricia Tito. Un proceso de trabajo que bueno, sin duda muy interesante porque recogía el equipo la experiencia dentro del organismo. Patricia es maestra desde hace muchos años, desde la sociedad civil, quienes veníamos de nuestro recorrido en organizaciones en la organización no gubernamental Gurises Unidos, y eso siempre es interesante, ese diálogo entre sociedad civil y el Estado, los organismos oficiales, porque sin duda tenemos aportes complementarios, aportes que cuando se logran conjugar y articular adecuadamente, yo creo que producen, que generan productos de calidad, como creo que es el de la guía. Bien, ya le voy a preguntar sobre cuáles son los contenidos centrales de esta guía, pero ¿cómo se supera la controversia de guías o propuestas anteriores que se elaboraron y que quedaron para atrás? Recuerdo hace 2 años y medio, 3, una guía que realizó el colectivo Ovejas Negras por encargo del MIDES, que finalmente quedó en stand-by. ¿Cómo se supera eso? Bien, ahí primero que las concepciones, las ideas van cambiando. No es lo mismo si nosotros leemos, hace algunos años, hoy compartíamos con algunos compañeros de trabajo, en el año 90 y pico se había lanzado un manual, un texto que llamaba Viven, Viven y algo más, no recuerdo ahora exactamente, y ese texto no llegó yo creo que no llegó ni siquiera a los centros educativos, a los chiquilines. Fue censurado o semicensurado y realmente no tuvo el apoyo de los organismos que en ese momento tenían. Si ese texto se publicara hoy diríamos, qué lavadito, cómo le falta meterse con algunos temas. Y hace 20 años, hoy en la presentación del libro, uno de las autoridades del Consejo lo decía, a un docente que se metía en estas temáticas lo sumariaban. Así como cambian las ideas, también cambian los enfoques, cambian la postura de los docentes, cambia la apertura de las familias, y hoy por hoy yo no diría que se dejan de lado, sino que también cada propuesta lleva el acento y el énfasis de los colectivos, los autores que la formulan. Sin duda que el colectivo Ovejas Negras, con el cual compartimos un montón de concepciones desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de orientación sexual, desde el punto de vista de cómo debe ser la educación hoy en día, el énfasis yo creo que está puesto en la diversidad, en la aceptación del otro, y si bien la propuesta que acabamos de implementar incorpora ese enfoque, no hace énfasis en ese solamente.
Claro, ¿cuáles son los temas más, digamos, centrales que incorpora esta guía que finalmente dio a la luz? Ujú, Se incorpora, por ejemplo, temas de identidad de género, identidad ujú. sexual, Sí, cómo se plantea, por ejemplo, el tema de modelo familiar, que es uno de los temas que, si mal no recuerdo, la Iglesia Católica dijo, bueno, que se estaba imponiendo, cuando estamos ujú. hablando hace 3 años, un modelo que no era. ¿Cómo se trabajó eso? No, ahí, Digo porque del otro lado nos están escuchando padres que pueden llegar a estar y decir, bueno, a ver ¿qué hay? por dónde hay. La IA tiene tres enfoques clarísimos. El enfoque de derechos, Ujú. que es un poco también el que Gurises Unidos ha llevado adelante en su larga trayectoria como institución de la sociedad civil. El enfoque de género y el enfoque de diversidad. Y claramente derecho, género y diversidad, un enfoque de inclusión. Desde esa propuesta de partir de la base de que la educación sexual es un derecho que tenemos los seres humanos y sobre todo los niños, eso está además reconocido a partir del año 2006, se incorpora al programa de primaria y eso hace que haya un mandato a los docentes de abordar algunas temáticas ya con una propuesta proactiva por parte de los docentes y no dejándolo librado a los temas que puedan surgir. La mirada que hay intenta ser una mirada abarcativa de la realidad, o sea, hoy por hoy en nuestra sociedad hay familias donde hay familias monoparentales, hay familias integradas por personas, por parejas de diferente sexo y hay familias integradas por parejas del mismo sexo. No se puede desconocer, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Esos niños y esas niñas llegan a la escuela y la escuela tiene que tener tiene que educar a la infancia que llega a la escuela desde una postura inclusiva, de una postura que respete la diversidad y brindando la información a esos niños para que se desarrollen en su vida en armonía y en sintonía con las cosas que van sucediendo en la realidad y en su propia familia tal vez. Claro. Ese es un poco el enfoque que se intenta dar sin hacer ni apología ni defensa de un modelo o de otro. No es esa la función de la propuesta. Claro, y hablando de la función de la propuesta, me voy a poner como abogada del diablo, ¿no? Es decir, la familia, la madre, el padre puede decir, pero eso se lo puedo explicar yo. ¿Cuál es el rol que tiene que tener en este caso? ¿Por qué se lo tiene que dar la escuela? Uh-huh. Así como la escuela da los contenidos de matemáticas, idioma español, biología y ciencias naturales, debe darle, ahora mandatada por el programa y por ley, contenidos que tienen que ver con la educación sexual. Yo me eduqué en un país donde la educación sexual era un tema tabú para el docente y bueno, recién lo mencionaba, no hace muy poco tiempo en la historia de la educación a un docente se lo sumariaba si un papá hacía la denuncia que estaba trabajando estos contenidos. Y cuando yo me formé, un docente de didáctica me dijo que hablar de educación, ese era un tema de la familia solamente y que no me metiera en camisa de 11 varas en el Instituto Superior de Educación Física. Por suerte ese paradigma está superado. Hoy por hoy la misma sintonía que hay para trabajar contenido de matemática, contenido que tiene que ver con la geografía, con la historia, debemos encontrar esa sintonía para trabajar en educación sexual. La propuesta didáctica tiene algunos contenidos orientados al trabajo del niño con la familia. Es imposible en educación de la infancia aislar a la familia de los contenidos y de lo que sucede en la escuela. Tiene que haber una sintonía, tiene que haber un trabajo en conjunto, no solamente en educación sexual, en la historia. Pueden haber distintas lecturas de la historia, según la formación, según las simpatías o las concepciones de las que parta la familia. Claro.
¿quién va a evaluar el éxito de la aplicación de esta guía? Que me parece que es importante cuando uno piensa, no sé, en 2 años, 3 años, si les llega efectivamente a los niños, si los docentes hacen carne, ¿no? con esta información y sobre todo en ese vínculo que pueda servir, que sea provechoso realmente para los chicos. Bien. El Consejo... Está previsto, ¿no? No, está previsto ya desde hace muchos años, además. O sea, no solamente en el 2006, ya hace más de 10 años, se incorpora la temática al programa oficial, sino que además hay todo un cuerpo inspectivo dentro de primaria, así como hay inspectores departamentales, regionales, nacionales, inspectores de escuela, de zona, hay inspectores que supervisan el trabajo de los docentes en el área de educación sexual, en la materia de educación sexual, en las temáticas, que son los responsables de velar de que lo que esté en el programa se dé, así como están los inspectores que inspeccionan a la directora, inspectores que inspeccionan a los maestros y maestras y le preguntarán cómo está dando, cuánto de la guía está usando. Si la guía funciona, es efectiva o no, eso lo vamos a ver en la cancha. O sea que cuando se empiece a aplicar, cuando los docentes empiecen a usarla, a adaptarla a sus realidades, a las distintas edades, ahí se verá si es efectiva o no. Ya que esté publicada, es un gran logro porque, bueno, hay un material de base desde donde partir para hacer las adecuaciones y adaptaciones a cada realidad. Claro, ¿cuál fue el tema o los temas más difíciles de crear un consenso, decir, cómo planteamos esto? Sobre todo a chicos, pienso en educación inicial, que planteó la guía. La guía no está estructurada por edades. ¿No? La guía lo que plantea es un primer segmento conceptual, de manera que los docentes se puedan munir de aspectos conceptuales, de aspectos que hacen a un lenguaje en común en toda la institución, como para poder plantear una posición, entenderla, etc. Y después una segunda parte que articula contenidos de educación sexual con las distintas áreas programáticas del programa de educación primaria y la última que tiene que ver con herramientas concretas, dinámicas, ejercicios, juegos para hacer con niños en edad escolar y de inicial y primaria. Lo que planteamos es que los docentes, a partir de su experiencia, de conocer al grupo, de conocer las características de las familias, etcétera, pueda hacer la adaptación entre lo que le plantea, le propone esa guía, esa propuesta, y lo que él considera que puede y debe hacer. ¿Cuál fue el tema más delicado? Y yo te diría que toda la guía ha sido complicada. Para quienes venimos trabajando estas temáticas desde hace mucho tiempo, sin duda que la articulación con la familia es uno de los ejes centrales en cualquiera de las temáticas que tengan que ver con educación sexual. No con los niños, porque los que portamos los tabúes y los temores somos los adultos. Los niños lo aceptan, lo viven de una manera mucho más natural que nosotros y van a conectarse con esos contenidos mediados por la figura del maestro o de la maestra, que para ellos es una figura referente cotidiana. Claro. Entonces, yo me recordaba cuando hace 2 años y medio, 3, se había presentado la guía realizada por el colectivo Ovejas Negras. La Iglesia tuvo un papel durísimo, ¿no? Digo, discrepando hasta con la ideología de género. En este caso, ¿ustedes hicieron contactos previos? Pregunto por qué, porque en el caso de la educación, si bien es, digamos, esto es para toda la educación, sí, pública y privada, sí. A nivel primaria, inicial y primaria, ¿no? ¿Hicieron contactos como para desbloquear o llegar a acuerdos? No los hicimos previamente, no estuvo en la agenda de trabajo en el recorrido de la construcción de la guía. Porque hasta ahora no ha salido. La guía, no, sí, o sea... No, hasta ahora no ha salido, digo, ninguna crítica de ese lado, ¿no? Yo leí en la prensa escrita algunas declaraciones de uno de los referentes en educación sexual y conocido más de AUDEC, el licenciado Rafael Ibarzábal, sí. Rafael Ibarzábal, y en general no hubo, por lo que yo recuerdo ahora que leí, no hubo cuestionamientos importantes. Es más, hay mucha coincidencia en algunas
cuestiones en lo que hace a los roles de género en nuestra sociedad, ahí no hay grandes discrepancias. La discrepancia está así en algunas cuestiones, tú lo mencionabas, en esto de la ideología de género que se plantean algunos portavoces de la Iglesia que sí, que se está intentando imponer. No, yo creo que no es esa la historia. Y sí coincidimos en la necesidad de brindarle la información a los niños, que la guía aparece en un momento necesario. Hace 10, 11 años que está la ley y no había una propuesta concreta para primaria, porque hay algunas cosas que se han hecho desde el MEC, desde el MIDE, se han hecho desde secundaria, pero primaria estaba adoleciendo de un material de este tipo. Y el otro cuestionamiento que decía Rafael, que yo lo acabo de explicar hace un poquito, es que no estaba orientado, no estaba segmentado por edades, que es un poco algo que quisimos superar en función de la autonomía y la libertad del docente, claro, o de la docente, para poder adecuar a la realidad que maneja en su sala, en su aula. Bien, Enrique Cal, muchísimas gracias por habernos presentado esta guía y espero que sea de utilidad, ¿no? Sobre todo para las futuras generaciones. Muchas gracias, y yo creo que sí, que los aportes van en ese sentido, en esto de articular cooperación internacional, sociedad civil, Estado, que mejore la calidad de la educación en nuestro país, es anhelo de todos. Bien, gracias.